Decíamos Alemania, bueno, pues Alemania sigue siendo, yo creo que el ganador de toda esta situación en cuanto a bolsa exportadora, en cuanto a desempleo bajo, en cuanto a tipos de financiación muy bajos, balances muy sólidos y sobre todo una valoración, como hemos visto, realmente atractiva, por lo cual dentro de Europa sería la bolsa que más nos interesa. Estados Unidos, preferimos Europa a Estados Unidos en términos de valoración, está algo más baja. En Estados Unidos, bueno, nos parece que también ofrece valor, sigue, como comentamos antes, balances muy sólidos, eso les va a permitir con mucho cash, pues bien hacer recompra de acciones, comprar otras empresas, incluso pagar dividendos, y eso es una de las historias también que nos gusta y nos sigue gustando. Todo lo que es rentabilidad por dividendo sigue siendo un tema muy atractivo. ¿Y por qué? Porque lo comparamos al final con lo que se emite con cupón, y muchas de las empresas están pagando mucho más vía dividendo en bolsa que vía cupón en la renta fija. Por lo cual, eso sigue siendo una tesis intacta que nos parece muy atractiva para este año, todo lo que es rentabilidad por dividendo. Los mercados emergentes, lo que hemos dicho, van a estar bajando tipos de interés, han tenido un comportamiento muy malo en los últimos años, aunque va a bajar algo el crecimiento y exportaciones, sí lo va a compensar en parte con consumo e inversión interno. Dentro de eso, por no entrar en detalle de todos los emergentes, siempre solemos poner una orden de preferencia de los BRICS y tenemos por orden China, Brasil, Rusia y por último India, que nos parece, como veis en el cuadro abajo, la bolsa más cara en estos momentos. En definitiva, y con esto acabo, los 6 puntos importantes son en la eurozona, camino a una unión fiscal. Si no se descarrila todas las decisiones que se están tomando y se llega o se sigue ese camino hacia la unión fiscal, pues va a marcar la pauta a los mercados en general, y sobre todo los mercados de riesgo, y eso es importante, pero no va a estar exenta de volatilidad, tanto a nivel de emisiones como a nivel de toma de decisiones políticas, van a marcar bastante la volatilidad. Crecimiento, hay que elegir bien dónde entrar, porque hay sitios sí, en recesión y hay otros países o regiones con un crecimiento bastante importante. Una de las formas de jugar al crecimiento de los emergentes es a través de los países exportadores o a través de economías que estén mucho más expuestas al crecimiento global que al crecimiento doméstico. Los activos de refugio, cuidado con los activos de refugio, no decimos que estén caros, decimos que no están baratos, porque no están baratos en ningún caso, y puede ser una trampa entrar en uno de estos activos en determinados momentos. Aún así somos cautos, o sea, no es una cuestión de decir, oye, hay que salir directamente ya a todos los activos en riesgo, ¿no? Generación de rentas, y tiene que ver con todo lo que es el carry trade que estamos hablando, de todo lo que es deuda periférica. Si nuestro escenario central es que no se rompe el euro y que vamos a hacer una unión fiscal, estamos viendo que la deuda soberana periférica europea ofrece mucho valor. Lo hemos visto comparado a Marruecos, a Libia y a otros países, ¿no? En el dólar, que no lo hemos comentado ahí me parece, pero en cualquier caso vemos un dólar que se va a mover relativamente entre por abajo, la apreciación del dólar podría llegar a 1,25, 1,20 a lo sumo, aunque somos más bien de 1,25, pero pensamos que hay un tema importante ahí, y es que en el peor de los casos el eurodólar en el 2010, cuando empieza la crisis, llegó a 1,20, 1,21 llegó, ¿no? Y ese fue el peor de los momentos. Ahora, en los momentos, ahora cuando han estado las discusiones del PSI sobre Grecia, pues llegó al 1,25, 1,26. Pero realmente, si pensamos en la situación que está ocurriendo en Europa y la falta de confianza que ha habido por muchos de los inversores, realmente no ha sufrido tanto el euro. Lo hemos tenido 1,45 el año pasado y lo hemos tenido ahora 1,26, pero el euro salió a 0,85, con lo cual, cuando se dice el euro, la desconfianza que hay, la ruptura del euro, realmente no ha habido tanta desconfianza en lo que es la divisa. No hemos bajado el 25, que hemos estado en otras situaciones sin haber tenido esa
ese riesgo, ¿no? Como lo tenemos ahora. Por lo cual, yo en ese sentido veo que el euro, nosotros vemos que esté entre 1,25 y desde luego la segunda parte del año veríamos una apreciación del euro hacia niveles de nuevo de 1,35, 1,40, siempre y cuando se siga solucionando el tema de estabilización de la Unión Europea. Y después hay una serie de componentes que siguen afectando al dólar, como son sus dobles déficit público y comercial, y también, por otro lado, las elecciones que tendrán un cierto efecto seguramente en un primer momento y que son a partir de la segunda parte del año, es cuando se verán, ¿no? Y después, un tema importantísimo que es el tema de las valoraciones de los activos, tanto de renta variable como de renta fija. Nos encontramos en una situación que ofrece bastante valor y que no suele ocurrir que haya esa oportunidad. Por lo cual, cautos en la primera parte del año, las bolsas hay que aprovechar. Nosotros ha ido muy rápido, efectivamente, pero pensamos que hay que aprovechar en las correcciones. Y eso es fácil, ¿no? Decir, bueno, claro, se aprovecha. No, pero hay que aprovecharlos. Yo creo que si ofrece valor y si corrige el mercado es cuando hay que entrar. A lo mejor no hay que entrar cuando ahora, que determinados mercados llevan 5 a 10% de subidas en muy pocos días, a lo mejor no es lo más sano, pero sí, si hay correcciones que las va a haber, porque de nuevo volvemos a la primera filmina, va a haber volatilidad. La deuda pública va permanentemente a provocar, a transmitir volatilidad a los mercados. Y eso hay que tenerlo presente a la hora de invertir, decir, oye, compro hoy que ha subido un 7, no, vamos a esperar a que corrija, porque eso sabemos que va a haberlo, ¿no? Y bueno, y ese, dentro bueno, estos son un poco los productos que ofrecemos a cada uno de las tesis que ponemos, ¿no? A nivel de los activos de protección, de crédito, etcétera. Bueno, eso lo tenéis ahí. Y bueno, pues ese es un poco el escenario nuestro. Si tenéis preguntas, encantado de contestar. Carlos, a ver, yo quería preguntar un poco cómo ves tú muy a corto plazo todas estas negociaciones que está habiendo entre Grecia y los acreedores, que parece que tienen un vilo ahí a los mercados, desde que el viernes se iba a hacer un acuerdo, ahora en esta semana, y tampoco está muy claro cuándo va a ser. Y bueno, ¿y qué reacción crees que pueden tener los mercados cuando se dé la noticia de que se ha llegado a ese acuerdo? Sobre todo me refiero a los mercados periféricos, que son a los que más les afecta. Eso es clave, efectivamente ese es el tema clave, se va a resolver en los próximos días. Como habéis visto ya todos somos, nos hemos convertido expertos en la crisis soberana. Lo que hemos visto es que los plazos se están llevando al límite permanentemente. Cada vez que hay un deadline, cumplimos el deadline, estamos en el último día. Con lo cual, en ese sentido, la resolución del PSI pensamos que va a venir muy en el último segundo. No sé si es para evitar más especulaciones, pero se está cumpliendo de esa forma. De hecho, fíjate, el bono que vence griego en marzo 2012, que es el que de los 14.000 millones, ese bono la semana pasada cotizaba a 750% de TIR. Y dices, bueno, ¿cómo puede haber algo que...? Entonces, el mercado dice, oye, si esto vence dentro pues ahora 2 meses, ¿no? Pero lo que estaba implícitamente descontando el mercado era un haircut, un corte del orden de 65-70%. Siempre y cuando el PSI sea voluntario. Ese es el tema más importante, que sea voluntario, que no sea obligatorio. El hecho de que sea voluntario relaja bastante al mercado, porque si fuese obligatorio provocaría un riesgo bancario importante, porque se aplicarían todos los CDS. ¿Y quiénes han vendido protección a todos estos tenedores de bonos? Los bancos, principalmente bancos franceses. Con lo cual, las elecciones de Francia son a final de abril y la segunda vuelta es en mayo. Teniendo en cuenta que la resolución del bono del vencimiento del bono griego es en marzo, estoy seguro que Sarkozy hará todo lo que sea para que no le salpique ninguna historia en Grecia, ¿no? Pero ese es un riesgo, o sea, el riesgo es un riesgo político.
Si nosotros pensamos que esto se va a resolver, otra cosa es lo que pueda pasar con Grecia más adelante, pero ahora esto se resuelve y el haircut ahora ya es una discusión de fijar el cupón. Yo creo que eso ya me pierdo un poco, porque son temas más políticos en el cual se está discutiendo un poco, no sé si discutiendo, ganando tiempo, presionando por un lado, por otro, ¿sabes? Pero más o menos, si ya te han dicho el haircut, que en definitiva es el net present value, el valor presente de los bonos, que se fije y se le quite un 65%, una quita, el haircut es una quita, y eso está fijado. Después, todo los 130.000 millones que se van a dar para renovar la deuda, pues es lo que se está negociando, qué tipo de cupones va a tener eso. En definitiva, se va a solucionar antes de que finalice el plazo y no pensamos que eso se va a trasladar a otros países ahora mismo. Eso sería muy malo. De hecho, el mercado no lo está descontando, porque si fuese así, no te digo que estuviese a 1,20 el euro-dólar, pero sí que estaría a 1,25, no estaría a 1,30, 31, casi que tocó ayer. O sea, yo creo que el mercado está descontando eso. Tal vez por el tema político también, por el tema de que Francia tiene unas elecciones inmediatamente posterior, ¿no? Pero es que cuando se anuncie, ¿crees que...? No, yo creo que está el anuncio ya lo vimos el otro día. Hubo un momento dado que el mercado dijo, oye, se ha llegado a un acuerdo y tal, el mercado subió fuerte, sobre todo, ¿sabes dónde lo ves eso? En la banca. Si estás siguiendo el mercado y ves que de repente un día la banca, sobre todo banca europea, banca alemana, banca francesa, se contagia a otros bancos, empiezan a subir fuerte, es que el mercado está descontando que hay una solución. Porque el hecho de no haber solución tiene un efecto directo, hemos visto la banca cómo ha sufrido, ¿no? Tiene un efecto directo, lo que comentamos antes, de los stress test, de la deuda. ¿Quiénes son los que tienen? Además, te cuento una cosa, el PSI, que es el Private Sector Involvement, en realidad a quien perjudica no es a un tenedor como nosotros, tú o yo, que tuviésemos bono, es en realidad a la banca, a las compañías de seguros y a algunas empresas. De hecho, en principio no toca ni al Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo no es un private, es un public, ¿entiendes? O sea, ahí solo ve rápido y dice, oye, ¿qué está pasando en los bancos? Están subiendo fuerte. Y dice, eso es que el mercado descuenta, el mercado se puede equivocar, evidentemente, que descuenta una solución. Yo creo que en ese sentido sí que habrá ahí solución. Yo creo que los políticos tienen un determinismo total en arreglar esto, por lo que sabemos. Y a nivel de los políticos de centro, de Core Europe, el determinismo es total. O sea, nadie tiene interés en que esto se rompa y se va a hacer lo que haga falta. Se ha hecho y se están tomando medidas. Otra cosa es, claro, qué nivel de confianza tenemos hoy en día los políticos, ¿no? Pero llevan 2 años así, sí. Y no se ve todavía la luz. Llevan sí. 2 años intentando arreglar las cosas y no la verdad que eso sí, nosotros con algunos políticos que hemos hablado, bueno, ellos te dicen que los mercados son muy impacientes. Y bueno, 2 años efectivamente. Hombre, en 2 años se han cambiado muchos gobiernos, ¿no? Y se están tomando... Nosotros pensamos que las medidas van más o menos acertadas. Y después ha habido un juego político, que ya no es de este foro, pero vamos, es un juego político, Europa, Alemania, Francia, yo creo que han jugado un papel de mucho más visión a largo plazo en la resolución que en el corto plazo. En largo plazo en el sentido, dice, oye, si empezamos, acuérdate que en octubre del año pasado el Banco Central Europeo compraba deuda española e italiana cuando se iba por encima del 5, fíjate, se fue al 7. ¿Qué ocurría? Que cuando empezó a pasar eso, como decían por ahí, dice, Berlusconi se fue a la playa. Me dijo, bueno, aquí ya tengo al Banco Central Europeo, me va a solucionar todo. Con lo cual dijeron, oye, si la única forma de buscar una estabilidad a largo plazo y una unión fiscal es exigiendo muchísimo a los gobiernos todas estas medidas, ¿no? Si no, no se hubiesen tomado. Con lo cual, por eso, a lo mejor tarda más. Pero sí, la crisis está siendo demasiado larga, sobre todo porque se ha unido con la crisis de Lehman y con la crisis del subprime, el Lehman, que es consecuencia de esta, y seguramente esta también es parte de consecuencia, o sea que llevamos
pues desde agosto 2007, que yo fijo la crisis el 9 de agosto 2007, pues digamos, aunque bueno, la bolsa, como veis, va por su cuenta, ¿no? Porque hemos tenido años realmente buenos de bolsa, ¿no? ¿Alguna pregunta más así? Sí. ¿Veis las bolsas europeas de forma positiva, en concreto la española, y la deuda también, la deuda corporativa de las españolas? Bueno, yo creo que hay un punto clave, que es ¿por qué nos gusta la bolsa europea, Alemania en concreto? Por el tema del crecimiento. La bolsa española nos cuesta más verla en ese sentido como el aspecto fundamental macro de crecimiento. No vemos crecimiento en España, hemos visto un 0,9. Con lo cual, en ese sentido, nos cuesta ver mucho atractivo en la bolsa española. Tampoco yo creo que está relativamente barata, ¿no? También, pero el tema del crecimiento, el tema de las medidas que se están tomando, los planes de austeridad que va a haber, pues también se va a notar. Di que hay una serie de empresas españolas con una exposición al exterior y a los mercados emergentes, en concreto en Latinoamérica, muy importante. Eso en algún momento dado pues se tendría que reflejar en la bolsa, ¿no? Desde luego, al final siempre las inversiones siempre son un poco lecciones relativas. ¿Cuál te gusta más sobre cuál, no? Nos gusta más Alemania. Yo creo que haciéndolo relativamente bien en Europa, no creo que España lo vaya a hacer muy mal, ¿no? De hecho, el año pasado, curiosamente, la bolsa española lo hizo mejor que la alemana, en términos anuales. Europa lo hizo igual de mal que Japón, en 17% de caída, con lo cual, bueno, España, hombre, a 8.000 de IBEX, 8.500, no te equivocas mucho, ¿no? Lo que pasa es que al final, nosotros cuando recomendamos algo tiene que estar ya más fundamentado, en el sentido de decir, oye, nosotros vemos, Alemania tiene unas compañías que están baratas, tiene unas compañías que están en permanente exportación, un 30% exporta a los países emergentes, no tienen desempleo, tienen consumo interno, tienen una financiación muy baja, no necesitan tomar medidas que reduzcan la renta disponible. Hombre, te da a pensar que no tienen burbuja, o no han tenido, no tienen todavía que el tema de la banca en España queda pendiente todavía en cuanto se va a llegar a la provisión o al write-off que se tiene que hacer de los balances de todo el tema inmobiliario. Eso no lo tiene la banca alemana. Los Landers a lo mejor tienen a través de deuda emitida o de compra, perdona, de deuda emitida por bancos periféricos. Pero bueno, al final es eso lo que miras, ¿no? Pero en general yo creo que, y la renta fija privada en España, yo creo que de nuevo hay un efecto negativo vía las bajadas de rating de España, con lo cual pues eso te afecta directamente cuando bajas a nivel Europa, perdón, a nivel país, te bajan directamente también en gran parte los emisores de ese país, ¿no? Y ahí sí que hay algunos temas también atractivos. Atractivos, bueno, atractivos ahora, menos atractivos con la fiscalidad que nos han puesto, ¿no? Que de nuevo los fondos parece que vamos a estar beneficiados, a ver si estamos beneficiados